Mil mensajes. Hoy estamos con el número 922 y el 922 trae un mensaje que debemos revisar en nuestras vidas, en la vida de quienes nos aman, la vida de quienes nos rodean, inclusive en las vidas de quienes nos acompañan en esta vida, aunque no tengamos mucha relación con ellos, porque es realmente importante. Hoy vamos a hablar de las resistencias que tiene el ser humano al placer, es decir, no al amor, no a la capacidad de compromiso, no a la capacidad de luchar, no a la capacidad de trabajar para tener, no a la capacidad para saber, sino a la capacidad para sentir el placer, para sentir esa sensación interna de pleno goce y que realmente nos lleva a través de los sentidos, si es en el presente, de los recuerdos y de las fantasías, nos llevan a sentirnos muy bien y a sentir eso que podemos llamar emoción, de esa emoción de la intensidad, esa emoción que nos hace conscientes de qué bueno es estar vivo. Y eso podría ser un acercamiento a una aproximación al placer. Ahora, ¿por qué hay gente que le tiene resistencias a esto? ¿Por qué hay gente que se resiste a tener placer? Y aquí también es válido la presencia de los valores de la educación. Si hay una educación muy rígida, si hay una educación en donde el placer, comenzando por el aspecto sexual y continuando con la sexualidad y terminando en el erotismo, la capacidad de disfrutar la vida, que para nosotros ese es nuestro concepto de erotismo, entonces vamos a encontrar a gente condicionada para no acercarse al placer, para resistirse al placer. Y esto realmente es muy grave. Es muy grave porque el ser humano es un ser que está dotado desde el sexo, desde su capacidad sensorial, desde su capacidad mental para sentir placer. ¿Qué pasa si ese placer se reprime? Pasan muchas consecuencias de tipo muy negativa. ¿Por qué? Porque el ser humano va a intentar buscar placer. Y si no puede encontrar placer en las cosas que culturalmente son aceptadas para dar placer, en el sentido ético de sus valores y asociar valores con placer, asociar un buen conocimiento con el placer, asociar al amor con el placer y asociar a una conducta que realmente lleve a la satisfacción de los sentidos y el placer, probablemente encontramos que estas personas reprimidas al placer van a hacerse daño tanto a sí misma, entonces en ese dolor va a encontrar placer, y eso lo podemos muy grosso modo decir que es masoquismo, pero también puede encontrar el placer, ese placer negado, en el dolor del otro. Y entonces está lo que categóricamente se llama y recibe el nombre de sadismo. Es decir, cuando se reprime el placer va a salir por algún lado. Si la gente no encuentra placer en las cosas positivas, comienza a sentir placer en las cosas negativas, ya sea su dolor, la transgresión realmente de su dolor, la presencia de su dolor o la presencia del dolor del otro o de los otros. Y esto creo que es muy importante, creo que eso tiene muchísimas consecuencias y que si revisamos la presencia de los grandes crímenes, de los grandes gente, personalidades que han dañado a la humanidad, lo más probable es que podamos encontrar que siempre hubo una represión al placer y que ese placer trató de salir por alguna parte, tomando expresiones, tomando salidas realmente muy inconvenientes para tanto la persona como para el grupo o la sociedad en la cual convive. Esto de la represión del placer, de las resistencias a tener placer, parte de esas enseñanzas, pero también puede venir, tal como las resistencias al amor, en cualquiera de los tres tiempos. Es decir, pueden haber resistencias para el placer dadas por traumas. Una de ellas puede ser la educación,
una educación traumática con una mala visualización del placer puede generar esto. Y esto no es realmente muy importante a tomar en cuenta. Los traumas placenteros. Cuando la gente comenzó a sentir placer y este placer fue castigado. Eso puede resumir muchísimo esos traumas, esas relaciones de la resistencia al placer en el tiempo pasado, pero también puede estar a tiempo presente. Y aquí, al igual que el amor, la resistencia al amor, pero en este caso la resistencia al placer, puede estar en incapacidades, en unas incapacidades que pueden ser temporales o permanentes y que deben ser estudiadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sentimiento de una incapacidad sexual, tanto en hombre como en la mujer, como podría ser la presencia de una disfunción eréctil o de una disfunción orgásmica en la mujer, puede generar esa sensación de resistirse al placer. Y también el miedo, ese miedo que aunque tiene mucha conexión con el tiempo futuro, también puede estar en el tiempo presente en una mezcla realmente de incapacidades, de educación y de toda una serie de cosas que da las deficiencias, la resistencia al placer en el tiempo futuro. Y el futuro aparece también muy cultural. ¿Por qué? Porque si se asume que el placer genera en mayor parte de las veces pecado, entonces la gente comienza a sentir miedo, a disfrutar, a tener placer por el miedo en el futuro al pecado, por el miedo al castigo que va a sufrir por haber sentido placer. Esto requiere de una educación realmente, creo que es muy importante en muchos niveles, en muchos sectores, en muchas culturas, porque además de la religión pueden existir otros elementos que realmente traten de castigar al placer. ¿Por qué? Porque realmente repercuten en la capacidad de alegría de un ser humano. Un ser humano que tenga resistencia al placer lo desvía, ya lo dijimos, pero también hace que la vida de la gente que comparte con ella la vida sea una vida con mucho dolor. Y es el dolor de esa persona que comienza con esa persona que se resiste a tener placer. Por supuesto, el placer requiere de una educación y en esa educación unos buenos valores para enfrentar el placer, unos buenos conocimientos actualizados, siempre tratando de estar muy actualizados, realmente nos educan frente al manejo del placer. También la parte emocional, una parte emocional muy sólida, una educación emocional muy sólida, que sepa qué es el placer, de dónde viene, cómo se disfruta el placer, qué es lo que pasa en el momento del placer y que termina conductualmente con tres acciones que hay que educar en el placer. El primero de ello es la motivación, saber qué motiva y qué incrementa el deseo del placer y que es válido en cualquiera de los miles y miles de placeres, comenzando por ejemplo con el poder del sexo, con el placer del sexo y el placer de la comida y de otros muchos. Y entonces es la motivación, saber cómo motivar, educar la motivación al placer. Otro sería, en las acciones del placer, la segunda acción es el disfrute, de cómo entregarse realmente al placer en la mejor forma posible, es decir, de cómo dar y de cómo entregarse en el placer y realmente hacerlo un momento que valga la pena, un momento que se vaya a recordar y que va a formar parte de nuestro repertorio de buenos recuerdos tan necesarios. Y finalmente, el saber, y creo que esto es uno de los puntos básicos para evitar el daño del placer, el saber cuándo el placer está satisfecho, cuándo sobrepasarlo significaría excedernos. Y ese exceso de placer conduciría, por ejemplo, lo que pasa en muchas drogas, que la gente requiere de más estimulación cada vez para satisfacerse igual. Hay que tener mucho cuidado con esto
Y esto es educación del placer, que la educación del placer realmente es necesaria. ¿Para qué? Para que la gente no se reprima en forma abierta o encubierta al placer y tenga realmente consecuencias, como ya lo dijimos al comienzo, del placer del dolor propio o el placer del dolor ajeno. Este es el número 922 y trata de las resistencias al placer, buscar la causa. Si usted tiene resistencia al placer, busque la causa, analice esto y a lo mejor busque una persona especializada con la cual usted pueda enfrentar y solucionar este problema. 922. La educación del placer para evitar la resistencia al placer. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.